muchos años, muchas generaciones pelearon porque los vieran, porque los reconocieran, porque tuvieran la oportunidad de estar enfrente de alguien de la NFL y ahora lo tienen. Ellos me dicen, es que están locos porque ustedes respiran, comen y sueñan el fútbol americano. Esta historia se cuenta desde hace 75 años. Ha pasado aquí linieros muy importantes en este equipo que han llegado a la NFL, Rolando Cantú, Ramiro Prunea, y crea ese sentido de pertenencia y de orgullo a estar dentro de esa unidad de este equipo. Nosotros ganábamos en el cuarto de pesas, ganábamos en la sala de junta, ganábamos en el entrenamiento y ganábamos el viernes y el sábado. Pero un día nace un sueño. Quiero poner un jugador en la NFL. Nos equivocamos. En 4 años metimos a 7. En este momento estamos a solamente un día de empezar el partido inaugural de la temporada de Liga Mayor a nivel nacional aquí en México y con ganas de empezar este viaje del 2021. La cultura del fútbol americano aquí, precisamente en el Tecnológico Monterrey, es una cultura que no se ve en otro lugar del país. Expecting close to 25,000 people, 2 television stations who are going to broadcast the game nationwide. This game will be watched by millions of people here in Mexico. No solo lo que representa el fútbol americano como deporte, sino lo que representa el fútbol americano mexicanizado, que te inculca no solamente el ser exitoso en el campo, sino el trabajo que existe detrás de ello. Sí, la afición de Monterrey para el fútbol americano a mí me ha impresionado desde que me mudé para acá. La cantidad de clubes infantiles que hay y se ha reflejado aquí en el estadio años después cuando llegan esos jugadores aquí, que vienen los niños a ver a los Borregos de Monterrey, por ejemplo. Obviamente desde los años 90, desde los años 2000 es que empezó una dinastía con el coach Frank González. Empezó todo ese reconocimiento, empezó esa dominancia alrededor del país y todos en cualquier rincón del país en el que te ubicaras te iban a decir Borregos Monterrey es la casa del fútbol americano. Lo primero que sale en internet prácticamente cuando buscas campeonatos en México de fútbol americano te aparece el coach Frank González con toda la cantidad de trofeos que logró, pero aparte logró poner al TEC de Monterrey, sobre todo al equipo de Borregos, en un lugar muy alto que lo que él logró nosotros debemos de tratar mantenerlo y de estar siempre en esa repisa que él logró. Es un coach muy respetado que inculcaba mucha disciplina, nos hizo vivir una etapa muy buena a mí como estudiante, una experiencia muy grata que te vas con muchos aprendizajes, ¿no? Y yo creo que él, que hasta la fecha pues lo llevo ahora sí que tatuado. Que lo merecíamos, porque habíamos trabajado muy duro, trabajamos más duro este año que el año pasado. Después de 45 minutos de extenuante juego, los Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico de Monterrey vuelven a apoderarse del campeonato. Para el TEC, el triunfo ha sido parte del inicio mismo de una hegemonía en la Liga Mayor. Algunas fotos de jugadores de selección nacional, de jugadores de Borregos. Esta fue una selección nacional, puros jugadores de Borregos que estuvieron en un equipo. Mi primer meta era hacer un equipo competitivo de estudiantes jugadores, bien clarito, estudiantes jugadores. Todos tenían que estudiar en el Tecnológico de Monterrey, no había estudiantes de ninguna otra escuela ni nada.
TEC de Monterrey y que tuvieran las calificaciones aprobadas por parte de la institución. Y ya una vez que pudimos formalizar eso, fuimos creciendo y fui desarrollando el fútbol más, fuimos ganando, la competencia se ponía más difícil, nos poníamos más competitivos. Empiezo a capacitarme en muchos lugares y aprender mucho fútbol americano en Estados Unidos, universidades grandes. Puedes decir una universidad, casi te voy a decir, ahí estuve, ya aprendí de ahí. Y fuimos un año a la Universidad de Penn State, que es muy cerca de Filadelfia. Y me acordé que Juan Castillo estaba ahí con las Águilas de Filadelfia. Total, me invita al día siguiente, a las 3 de la mañana, estaba por mí en el hotel, ¿verdad? Estaba yo ahí con él, estudiando fútbol americano. Juan Castillo yo lo conozco en el equipo de los Borregos. Poca gente sabe que Juan Castillo jugó en Borregos. Es un mentor muy fuerte mío. Su ética de trabajo la adapté, su forma de trabajar. Es un hombre que llega a la oficina 4 de la mañana, se va a las 10, 12 de la noche. Ética muy personal mía también. Sí, aquí está todo, mira, Águilas de Filadelfia. Estos son los libros, Águilas de Filadelfia, el Playbook, 2002, 2004, Estrategia. Pues eran libros, son míos libros de estudio, donde yo me sentaba horas y horas aquí, planeando. Aquí tengo mi proyector, proyectaba en la pared, aquí analizaba, revisaba, sacaba mis libros, dibujaba. Estos eran en mis tiempos de ocio, voy a decir, sábados y domingos, ¿verdad? Sábados y domingos. Tuve oportunidad de estar con Sean Payton, con los Santos de Nueva Orleans, con Cully en el área de receptores, ahí cuando él estuvo con Filadelfia. Andy Reid, pues de Águilas de Filadelfia, muy pegado con Andy Reid, entre varios otros entrenadores, ¿verdad? Un día nace un sueño, mi hombre en la luna, quiero poner un jugador en la NFL. Nos equivocamos. En 4 años metimos a 7. Se acepta el reto y seleccionamos al candidato. Ese candidato fue Rolando Cantú. High caliber prospects in the NFL have emerged from the Tech, starting with former Cardinals offensive guard Rolando Cantu. Now, Cantu was the first non-kicker to come out of the Mexican collegiate system and earn a spot on an NFL roster. Rápidamente hicimos un clic ahí, Coach Frank y yo, y empezó a platicarme del proyecto El Hombre en la Luna, Put the Man on the Moon, ¿no? Entonces, en esa época, yo llegué en el 99 a la edad de recién cumplidos 18 años, subo a Liga Mayor, donde en Liga Mayor había jugadores de 25, 26 años, y me coloco como titular mi primer año. Entonces, cuando pasa eso, Frank de volada sabes que Cantú, Rolly trae mucho que ofrecernos, ¿no? Entonces me dice, Rolly, es que tienes todo para poder jugar en la NFL. Eso fue como que el parteaguas para que yo me interesara más en el proyecto de poner un hombre en la luna, ¿no? Cada vez que hay un caso que tiene la oportunidad de ir un poquito más allá, de jugar para el programa International Player Pathway, cada vez que llega un Isaac Alarcón y un Alfredo Gutiérrez, es volver a vivir mi experiencia. Siento que es mi deber guiarlos. Yo creo que la tradición que dejó el Coach Frank fue la de querer más, querer llegar más lejos. Y ahora con este programa del IPP que nos está ayudando a conseguir nuestros sueños, sí se le agradece bastante porque nos sembró esa semilla a muchos jugadores mexicanos. Igual Rolando, él estuvo en la NFL hace 15 años, entonces me comenta cómo eran sus tiempos o qué cosas tuvo que ajustar o hacer para seguir mejorando y creciendo como jugador. Entonces esa es la forma en la que nos apoyamos unos a otros. Actualmente, y no es por nada, pero nuestro semillero de O-line, de líneas ofensivos de los gordos acá en el TEC de Monterrey, está muy grueso. Héctor Cepeda, big body, big boy, excelentes pies, 6'4", 312 libras, se mueve increíble. Siento que él podría ser un prospecto top en el programa IPP este año.
Es una bendición todavía tener muchos amigos de los borregos. Borrego siempre voy a ser, y voy a visitar a mi compadre Gil, que ya tengo rato no verlo, siempre Gil Escobedo, que ganó 5 campeonatos nacionales. ¿Cómo te fue el viaje? Muy bien, qué bueno. Llegando directo, oye, ya empezaste. Aquí empieza pues de poquito de todo. Ok. De cuando éramos chavos nosotros. Acá estoy morrillo, no había ni casa, estoy acá arriba. Acá están mis linieros. O sea, Selección Nacional 2006. Me acuerdo muy bien, esta fue en Aguascalientes. Sí, en Aguascalientes, cuando volvimos ya. Y en esta selección ya estaba Manuel Padilla, ya estaba Vivi Castañeda, prospectos que se fueron al International Player Pathway Program. Qué bárbaro. Lo que te hace el fútbol americano y lo que te hace Borregos, bueno, nosotros, en nuestro caso, Borregos, fue increíble, ¿no? O sea, la hermandad y... Que hasta la fecha la conservamos. Sí, Cada vez que yo vengo a Monterrey, convivo contigo, convivo con tu familia, convivo con los líderes ofensivos, Sí, con los claro. gordos de mi época. La verdad que disfruto mucho regresar a Borregos y sobre todo, pues ahora que es juego, papá. ¡Ey! A divertirnos, cabrón. No queda de otra, ¿no? 20 meses esperamos para tener un rival. 20 meses. Pobres Pumas, pero les tocó a ellos, ¿ok? ¡Sigue, All in on three! All in on three! 1, 2, 3! Hola a todos, soy Alfredo Gutiérrez, jugador ofensivo de San Francisco 49ers. Soy Isaac Alarcón, jugador de los Dallas Cowboys. Y de todo corazón espero que tengan una excelente temporada, que defiendan ese estadio. Protejan la casa como solo ustedes saben. Y como decía Rubén Cueva, en mi casa y con mi gente se me respeta. Y ahí se abre la avenida. ¡Touchdown! Anotación de Por el centro, no hay mejor sentimiento, Mauricio. Lo más importante de ser jugador para Borregos Monterrey, de jugar, de vestir el azul y blanco, de vestir los cuernos, es el corazón con el que no solo allá afuera en el campo das el 110% de tus ganas, de tu fuerza. Es un estilo de vida, con tus amigos, cambiando el entorno en el que te desenvuelves y tus capacidades ponerlas al servicio de las personas. No, existe un legado, como una responsabilidad de la línea ofensiva, sobre todo aquí en el TEC de Monterrey. Los veteranos de este tiempo, pues nos toca a nosotros enseñar cómo se trabaja en esta unidad y diario se espera un resultado de ti. Entonces, no nada más venir a cumplir, sino venir a trabajar y hacer lo que la gente está esperando de ti. Bueno, estar en la mira del programa del IPP de la NFL, pues la verdad es que es mucha motivación para nuestros muchachos. Eso los ayuda a prepararse mucho más. Sí creo que el pathway de jugadores de otros orígenes hacia la NFL que se hayan abierto, creo que es muy positivo. El que está invirtiendo en eso es que está viendo que sí hay talentos en otros países. Y ahora sí, ellos son los campeones, aún invictos en casa, los Borregos. IPP significa esperanza.